9 de la mañana, 12 minutos. Con mucho gusto estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente, Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, con quien obviamente vamos a estar hablando de las últimas conclusiones y fundamentalmente de qué podemos prever, qué es lo que se proyecta para la situación económica en nuestro país, que mucho tiene que ver con lo que sucede en el mundo, obviamente. Primero que nada, la bienvenida, Ignacio, un placer realmente tenerte. ¿Qué tal? Es un gran gusto para mí siempre estar aquí con ustedes en Arriba Gente. Ignacio, mira, la primera pregunta que voy a plantearte hoy tiene que ver con algo que a mí me llamó poderosamente la atención de unos gráficos que hemos mostrado aquí en Arriba Gente del GIAD. Que va siguiendo la evolución de la pandemia a nivel de la cantidad de casos positivos, la muerte, casos en CTI, etcétera, etcétera, pero que tiene este gráfico que ves en pantalla con respecto a la movilidad. Esto que vemos aquí, lo dice allí la fecha, voy a tratar de que aparezca, estamos hablando del 11 de marzo del 2020, 10 de marzo del 2020, y esto que vemos aquí llega hasta el 19 de julio, ¿no? 19-20 de julio. ¿Por qué muestro esto? Porque según el GIAD, este índice de movilidad, ellos lo toman de 6 indicadores relativos a lugares de trabajo, zonas residenciales, tiendas y espacios de ocio, y se combinan y ese indicador le permite mostrar este gráfico. Me sigue llamando poderosamente la atención, aún hoy, la diferencia que tenemos antes del comienzo de la pandemia. Y eso se refleja en inactividad económica también, ¿no? Es un buen punto ese, Humberto, porque ya estamos en niveles de tal vez nueva normalidad, ¿no? Como se hablaba ya hace algunos meses atrás. La verdad que habría que entrar en detalle de los componentes de ese gráfico. Exacto. Existen otras fuentes, por ejemplo, Google tiene un índice de movilidad que da también medio parecido en base a los celulares de la gente, entonces va viendo los movimientos de las personas y tampoco se llega a los mismos niveles de marzo del año pasado, previo a la irrupción de la pandemia. Creo que hay algo de hacia dónde vamos. Y esto ya es para discutir, porque no tengo una evidencia fuerte, sí tengo evidencia concreta de hablar con empresarios de todos los rubros en nuestra labor permanente, no solo en CERES, sino también en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, donde soy catedrático, y hablo permanentemente con empresarios de todos los rubros, que son los que hacen los cursos ejecutivos ahí. Y todos te dicen que los niveles de actividad de ventas en muchos aspectos han vuelto a los niveles previos, pero con 20-30% menos de personas ocupadas. Y ahí es por donde viene el tema. Se ha visto con la pandemia una ganancia de productividad, en el sentido de producir lo mismo con menos requerimientos de contratación de personal, porque la tecnología se aceleró, lo venimos diciendo, y eso es una realidad, o sea, no se puede negar. Está presente y en todos los rubros. Entonces, entonces eso hace que, y aparte hay otro factor, que es la modalidad híbrida de trabajo. Muchas empresas y personas que siguen trabajando, unas partes de la jornada semanal lo hacen desde la casa y otra parte lo hacen desde el lugar de trabajo, y a veces eso pasa a ser la mejor forma de organizar la tarea. Depende de la actividad, depende del tipo de trabajo, pero lo que es actividad profesional, creo que convergemos hacia un modelo híbrido donde la presencialidad va a ser parcial, va a haber un tiempo donde la persona, en el fondo, hay que pensarlo también como que el que se acostumbró a determinada libertad de su tiempo y ejecutar las tareas en el horario que le queda mejor y no en 8 horas fijas en un lugar físico que hay que estar. Si la tarea se puede hacer desde donde sea y entregable, eso está pasando mucho, y creo que no va a haber marcha atrás en muchos sectores, porque el modelo híbrido depende de las tareas, depende de los sectores. Pero hay muchos en que el híbrido le llamo un tiempo en la casa o donde sea y otro tiempo en la oficina o en la empresa, llegó para quedarse. Ese es el punto de vista positivo, y esperemos, no tenemos una medición que sea en la mayoría de los casos, es decir, se maximizó el tiempo de trabajo, pero también hubo un problema que fue frente
a la situación que se dio de la falta de empleo en determinado momento y a la crisis que el trabajador comenzó a ver, también es cierto que los trabajadores comenzaron a estar sobrecargados. Es decir, 2 empezamos a hacer el trabajo de 4 y así sucesivamente. Y trabajando en condiciones muchas veces de cierto grado de incomodidad y de estrés, porque no siempre trabajar desde casa es lo mejor. Entonces, también se generó ese tema, una baja en la plantilla de trabajadores que resulta que ahora, porque necesitan y porque estamos en una crisis con el tema del empleo, bueno, están rindiendo lo que antes no rendían. Sí, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Los números, cuando uno ve números de esto, son contundentes, ¿no? No hay que ir al momento previo que empezó la pandemia para ver el deterioro del mercado de trabajo en Uruguay, ¿no? Empieza en 2014. Recordemos que el pico del empleo se da a fines del 2014 y hoy hay 100.000 puestos de trabajo menos ocupados que lo que había en diciembre de 2014. Previo a la pandemia se habían perdido 60.000. Con la pandemia se perdieron 40.000 puestos de trabajo. Hoy hay 80.400 personas en seguro de desempleo. Hay 142.000 personas que están empleadas, trabajando, pero cuando se les pregunta, no la cantidad de horas que quisieran y por lo tanto, técnicamente, por el INE se definen como subempleados. O sea, hay 142.000 subempleados hoy. Los números del mercado de trabajo son muy preocupantes. Es algo que se viene diciendo hace tiempo. La economía se recupera en nivel de PBI, el nivel de actividad, los números se empiezan a ver recuperados. Este año la economía va a crecer, el año que viene también, el otro probablemente también, pero el empleo es difícil que levante. Y hay números que son tremendamente contundentes. Los jornales solidarios que todos conocemos, 15.000 jornales solidarios, se presentaron 250.000 personas. Entonces, eso es más que contundente de lo que es la situación que estamos viviendo en el mercado de trabajo y que, repito, no se arregla fácilmente. Ahí está. No ¿Se se puede arregla hablar fácilmente. De recuperación económica con tanta gente que queda al Es costado? recuperación del volumen de producción, digamos. O sea, se recupera la producción total del país de bienes y servicios, que es lo que se mide con el PBI. Eso se recupera, se vuelve a los niveles prepandemia hacia fin de año. Todavía no a los niveles pre-recesión, porque también hay que tener eso presente, ¿no? En Uruguay, la pandemia lo agarra el país en una recesión que había empezado en junio del 2019 y venía ya 2 trimestres de caída, vino la pandemia y ahora estamos recuperando los niveles prepandemia hacia fin de año, pero todavía abajo de cuando la economía estaba creciendo. Entonces hay que recuperar los fundamentos de ese crecimiento. Entonces hay muchas cosas para hacer, porque por algo se estaba en recesión. O sea, si todo vuelve a la normalidad en materia sanitaria, ¿no? Imaginémonos algo tan simple. Y volvemos a la situación anterior, la economía uruguaya estaba en una situación de fundamentos que estaban en recesión. Entonces, si no se hacen cambios, si no se incorporan algunas reformas, no hay razones para empezar a tener de vuelta un ciclo de crecimiento expansivo si estamos igual que estábamos previo a las reformas, previo a la pandemia, solo que ahora todos vacunados. Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿Qué cambios, qué reformas con este contexto nuevo de esta nueva normalidad como tú describías al inicio de la charla? Sí, nosotros presentamos el otro día en el desayuno de Ceres, nosotros nos gusta llamar una agenda dual de reformas. Y hay que entender por qué. Porque hay cosas que llegaron para quedarse, que es la tecnología y que le da a las empresas la posibilidad de ser más productivos. La competitividad es un problema de hace varios años y es un problema histórico no solo de Uruguay, ¿no? De América Latina en su conjunto, que es poco productivo. Y la competitividad hoy es una exigencia global. Una empresa hoy, por más que esté enfocada al mercado interno, compite con el mundo. La economía le exige tener niveles de eficiencia para poder subsistir, si no cierra. Es así de simple, cierra. Entonces, la tecnología le está dando hoy una oportunidad a empresas para que puedan competir y subsistir. Esa tecnología que trae de la mano menos puestos de trabajo, porque sustituye en alguna medida puestos de trabajo rutinarios y fácilmente codificables, fácilmente instrucciones para seguir a una tecnología. Entonces, ahí viene la parte 2 de la agenda, que es atender a esta situación social que es paralela y es permanente a esta ganancia de productividad de las empresas y lo estamos viviendo todos los días, con lo que decía Humberto al principio. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay algo que es una herencia pendiente, una herencia, diría yo, cuando se habla de herencia maldita, la que han tenido no solo este gobierno, sino muchos para atrás, que es el sistema educativo, porque es
la base de esto, ¿no? Necesitamos generar mejores generaciones que entren al mercado de trabajo ahora, que es mucho más competitivo y más complejo, formadas de otra forma. Hay buenas noticias en ese sentido. La ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura presentó un plan concreto hace poco, donde se plasman las reformas que el país necesita en base a lo que se sabe a nivel internacional que funciona. Nosotros estudiamos ese documento que se presentó, repito, hace algunas semanas atrás, y tiene una novedad. No solo plantea los objetivos, uno de ellos es mejorar la calidad educativa y fundamentalmente en los contextos más desfavorables, y plantea mediciones. Dice, vamos a comprometernos, y está escrito en el documento, a mejorar las mediciones de las pruebas PISA que se le ponen en Uruguay. Uno dirá, bueno, ¿pero por qué las pruebas PISA? Pruebas PISA es una prueba que se pone cada 3 años a nivel internacional, vienen de afuera, es como una auditoría externa que se le pone al sistema, nadie puede intervenir porque esto se pone en todos los países del mundo igual, y mide la capacidad de las personas de 15 años que van a tener de insertarse, están a la puerta del mercado de trabajo, de poder insertarse productivamente. En Uruguay le viene dando muy mal, pero le viene dando muy mal desde la primera vez que participó en las pruebas PISA, que fue en el 2003. 2003. Fue la primera vez que Uruguay se expuso a nivel internacional y dice, bueno, veamos cómo Uruguay siempre se pensó, siempre dijo, tenemos un sistema educativo modelo, ¿no? Veamos cómo nos da. 2003, muy mal. Muy mal. Y cada 3 años del 2003 hasta ahora no ha cambiado. Se ha más o menos mantenido eso. No han, ni mejora ni un gran deterioro, pero es una estabilidad. Este gobierno presentó el otro día un compromiso escrito, de decir, vamos a mejorar ese indicador, y está puesto los números exactos de cuánto va a reducirse, se compromete a reducir la insuficiencia en materia de lectura, comprensión lectora y matemática. En los porcentajes que son altísimos de las personas que no logran los mínimos. Entonces, eso es una novedad. ¿Por qué es novedad? Porque no solo se plantea lo que se va a hacer, sino se dice, si en el 2023, que van a haber pruebas PISA, que van a venir de afuera, si nos van a poner una prueba, no mejoramos esto, fracasó el compromiso que estaba. Eso yo lo saludo, porque es asumir un compromiso en el cual va a haber alguien externo que va a venir a evaluarnos y vamos a ver si estamos cumpliendo con lo que nos propusimos. Eso es una parte. La otra parte de esta agenda que yo digo, parte central, es hay que revisar el entramado histórico que tiene el país de transferencias sociales y políticas sociales. Son muchas que vienen también de larga data. Uruguay tiene una larguísima tradición histórica que se fueron mejorando, ampliando, pero ahora yo creo que estamos ante una realidad que exige nuevas reformas. Y nosotros el otro día, por ejemplo, planteamos que el seguro de desempleo, que se viene postergando, que hay 80.400 personas, habría que pensar en reformularlo más hacia una posibilidad de que sea un sistema que no tenga la contrapartida de que una persona no esté trabajando, sino que por un periodo, tal vez de 2 años, se mantenga, por más que la persona consiga un trabajo formal, para evitar justamente que el miedo a perderlo evite la forma de conseguir un trabajo, porque ese trabajo probablemente no sea tal vez la cantidad de horas que se necesita, claro, no tenga la capacidad. Entonces ese subsidio, nos llamamos nosotros, para la reinvención laboral que necesitan muchas personas en este contexto, tiene que asegurar un tiempo. Claro, pero eso no estaba dado por INEFOP, y además las esto es más que eso. Reciben menos dinero que su sueldo. Esto es más que eso, o sea, obviamente INEFOP es una parte central porque tiene que estar de la mano de esto, pues tiene que acompañar este proceso de reinvención. Se ha hecho en algunos países esto. Finlandia es un ejemplo. Lo hizo y lo midió, agarró seguro de desempleo, dijo una parte de los que... Aparte dijo, no voy a agarrar todo el seguro de desempleo, una parte por sorteo. Dijo, bueno, agarremos esto y probemos 2 años. O sea, ¿cómo les va a las personas que en vez de darle el seguro de desempleo tradicional que se saca cuando la persona consigue un trabajo, les lo mantenemos por 2 años? Para que pueda usar esos recursos para lo que la persona crea lo más conveniente. Porque en el fondo hay una concepción ahí de libertad. O sea, la persona va a saber en qué va a destinar esos recursos para formarse y tal vez consiga un trabajo part-time, una changa, algo que no le alcance para cubrir la canasta de consumo. Entonces, ¿qué dio resultado? Mejora el empleo a los 2 años, porque la persona consigue mejor empleo, y lo más importante, mejora las perspectivas de futuro de esa persona. O sea, el efecto que genera en su autoestima para conseguir futuro, porque hay algo que hay que tener claro que en el mundo que estamos viviendo. Se terminó aquello de un trabajo para toda la vida. Esto es permanentemente estar cambiando y cambiando, y ahí si uno se siente con capacidad, esto le cambia radicalmente su perspectiva futura, y eso está mostrado, está medido. Nosotros decimos, ¿por qué no nos damos una instancia para repensar
el entramado de políticas sociales que es grande ya en Uruguay y se gastan muchos recursos. Acá no estamos diciendo que haya que gastar más, yo creo que hay que gastar diferente a lo que ya se gasta. Con lo que hay, esto es neutral desde el punto de vista fiscal, es pensar diferente ante un mundo diferente, una situación diferente en Uruguay que viene de la mano de la tecnología, más pandemia, que implicó aceleración enorme de las tendencias previas. Exactamente. Ignacio, obviamente nos quedan muchos temas para hablar, muchos que tienen que ver con este futuro casi inmediato, el tema de la apertura de fronteras, lo que puede significar para el turismo, el impacto que tuvo la temporada turística pasada en lo que fueron los números generales del país, pero bueno, como siempre, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer realmente volver a tenerte en la mañana de Arriba Gente. Muy amable por aceptar la invitación. Es un gusto como siempre y a las órdenes para seguir hablando de esos temas tan importantes que quedaron pendientes. Hemos estado dialogando con el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres, economista Ignacio Munyo, aquí en la mañana de Arriba.